Abramos nuestra Biblia, por favor, hermanos. En el Evangelio, según Mateo, capítulo 28. Evangelio de Mateo, capítulo 28. Versículo 18. El tema de este día es la misión, el corazón de la iglesia, basado en Mateo 28, versículos 18 al 20, que dicen: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con todos vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En el año 1956, 5 jóvenes misioneros decidieron hacer algo que para muchos tal vez parecía una locura. No eran aventureros, no eran soldados, no eran militares. Eran hombres comunes, jóvenes, con esposas jóvenes, con muchos anhelos y con mucho futuro por delante. Pero tenían una convicción inquebrantable, ¿sí? Existía un grupo aborigen en la selva del Ecuador que nunca había escuchado el nombre de Jesucristo. Los nombres de estos 5 jóvenes eran Jim Elliot, Nate Saint, Ed Macaulay, Roger Yoderan y Pete Fleming. Y la tribu se llamaba los Waorani, conocidos ahora como Aucas, ¿sí? Un pueblo que era violento, aislado, incluso temido por otras tribus, ¿sí? Todo contacto previo de esta tribu con extranjeros había terminado en la muerte. Y durante meses estos misioneros oraron, planificaron y buscaron una manera pacífica de acercarse a esta tribu. Nate Saint, que era el piloto aviador, ideó un sistema para volar en círculos encima de donde se encontraba la tribu y bajar algunos regalos con una cuerda. Y desde el cielo dejaban caer cosas como ollas, cuchillos, pequeños obsequios como señal de amistad. Y con el tiempo empezaron a recibir respuestas de esta tribu, ¿sí? Los nativos empezaron a dejarles también regalos a cambio. Parecía que el contacto con la tribu por parte de estos misioneros estaba funcionando, ¿sí? Finalmente entonces decidieron aterrizar, ¿sí? Pero conocían el riesgo de lo que iban a hacer, ¿verdad? Por eso Jim Elliot, que era el líder de ellos, escribió en su diario una frase que luego en la actualidad se haría famosa y dice: no es ningún necio el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Entonces, el 8 de enero del año 1956, llegaron, aterrizaron donde estaban los nativos, hubo sonrisas, incluso apretones de manos, un momento de aparente paz. Pero de repente, sin mediar ninguna advertencia o amenaza, empezaron a volar las lanzas de estos aborígenes en los cuerpos de los 5 misioneros, ¿sí? Y fueron asesinados uno por uno, ¿sí? Sus cuerpos quedaron ahí regados, ¿verdad?, en medio de la selva, ¿sí? Y a pesar, hermanos, que en la década de los 1950, en la década de los 50, la información no estaba tan globalizada,
Fue una noticia internacional en su momento. El mundo secular habló de ello y lo llamó una tragedia inútil. Incluso muchos cristianos se preguntaron si había valido la pena. Una tragedia, ¿verdad? 5 misioneros asesinados. Pero la historia no terminó allí. Meses después de estos asesinatos, Elizabeth Elliot, la esposa de Jim Elliot, el líder de los misioneros, junto a las otras mujeres, bajo la advertencia de sufrir la misma muerte de sus esposos, regresaron a la tribu. Pero en esta ocasión, los Guaraní no les mataron. Porque cuando esta tribu de los Guaraní vieron que las esposas de los misioneros habían regresado, se dieron cuenta que los hombres que ellos habían matado realmente no eran sus enemigos. Y este acto de perdón práctico cambió la perspectiva de la tribu y creó el espacio para que el evangelio fuera escuchado. Estas mujeres aprendieron el idioma de la tribu, les hablaron del evangelio, del perdón y de cómo Cristo murió por sus enemigos. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Pues años después, la mayoría de toda esta tribu fue alcanzada por el evangelio y se convirtieron todos al cristianismo. Los hombres que habían clavado sus lanzas se sentaron a escuchar la historia de la cruz. Y pasaron de ser nativos, violentos y asesinos a ser cristianos llenos de gracia y de amor. Incluso algunos de ellos testificaron públicamente: ahora sabemos quién es Jesús. Y esta historia, hermanos, nos confronta con una verdad que es ineludible. La misión no es un programa de la iglesia, es el latido de su corazón. La iglesia que entiende quién es Cristo, entiende por qué debe de ir y hablar de Él. La iglesia que ama el evangelio no puede guardar ese evangelio, esas buenas nuevas, solo para sí. Juan 12:24 dice: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y esto nos lleva a una pregunta central en esta hora: ¿por qué la misión es el corazón de la iglesia? ¿De dónde nace? ¿Quién la sostiene? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad hoy como iglesia del Señor? Eso es lo que vamos a examinar en esta mañana a la luz de la palabra de Dios. A la misión como el corazón de la iglesia. Pero antes de hablar de misión, hermanos, debemos de hablar de iglesia. Hoy vivimos en tiempos donde muchos hablan de espiritualidad sin compromiso, de espiritualidad sin fe, de espiritualidad sin iglesia, de cristianos que quieren vivir su vida espiritual lejos de una iglesia local, sin comunión con los demás hermanos y sin obediencia. Sin embargo, la Biblia no concibe creyentes aislados, ni una fe individualista desligada del cuerpo de Cristo. La Escritura declara en Efesios 4, versículos 11 al 12: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, para el cristiano, ser iglesia no es opcional, es determinante. Especialmente en estos tiempos de confusión doctrinal, de apatía espiritual y de crisis moral.
Porque la iglesia es, oiga, la columna y baluarte de la verdad, dice 1 de Timoteo 3:15. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra, dice 1 de Corintios 12:27. Y la iglesia es el instrumento elegido por Dios para dar a conocer el evangelio al mundo. El Señor no eligió a los ángeles, el Señor no eligió a los animales, el Señor ni siquiera eligió cosas inanimadas. No, el Señor, ¿a quién eligió? ¿A quién determinó que sea quien predique las buenas nuevas? A la iglesia. ¿Sí? Y cuando entendemos entonces lo que la iglesia es, inevitablemente entendemos cuál es entonces su razón de ser, la misión. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, si Jesús ya me salvó, su Espíritu Santo ya vive en mí, mi nombre ya está inscrito en el libro de la vida, ¿por qué entonces no estoy con Cristo ya? ¿Para qué sigo acá en la tierra? Si en Cristo ya lo tengo todo. Bueno, la respuesta es simple. En Cristo ya lo tenemos todo, pero no todos tienen aún a Cristo. Entonces tenemos una misión, ¿sí?, que es la razón por la que seguimos acá en la tierra. Y Dios ya nos comisionó como iglesia para ello, que es hablar del evangelio a toda criatura. Esa es nuestra misión como iglesia. Esa es nuestra misión como cristianos. Esa es la razón por la cual seguimos acá en la tierra. Porque en el cielo ya todos creen. Allá nadie necesita ser evangelizado. Pero acá en la tierra sí. Porque acá no todos creen. Y por eso necesitan ser alcanzados con el evangelio de Jesucristo. Por eso la iglesia, hermanos, no existe principalmente para sí misma, sino para la gloria de Dios y para la proclamación del evangelio. ¿Sí? Mire, hermanos, existió un hombre llamado William Carey. Él es conocido como el padre de las misiones modernas. ¿Sí? Carey era un zapatero, oiga, un zapatero de Inglaterra. Un cristiano bautista allá por el siglo XVIII. Este hombre, hermanos, no tenía grandes recursos, ¿sí? No tenía una educación formal avanzada y tampoco y mucho menos tenía algún tipo de influencia política, ¿sí? Pero tenía una convicción profunda, William Carey. Cristo había mandado a su iglesia a llevar el evangelio a toda criatura. Esa era su convicción. ¿Sí? Y es que en esa época muchos de los líderes cristianos apáticos decían, si Dios quiere salvar a los paganos, Él lo va a hacer sin nuestra ayuda. ¿Sí? Y esta era la idea que predominaba en aquella época y por eso no se evangelizaba. ¿Sí? Pero Carey a todo esto respondió con fe bíblica e inclusive escribió un pequeño libro, un tratado, que se llama Una investigación sobre la obligación de los cristianos de usar medios para la conversión de los paganos. ¿Sí? Donde explicaba y en síntesis que la gran comisión sigue vigente para la iglesia de hoy. ¿Sí? La gran comisión no fue dada o encomendada solo a la iglesia primitiva, sino a la iglesia de todas las generaciones. Y que la iglesia debe de usar medios concretos para llevar el evangelio. ¿Sí? William Carey tenía un lema, una frase maravillosa que usó siempre. Dice, esperad grandes cosas de Dios. Haced grandes cosas para Dios. ¿Sí? Y así lo hizo. William Carey dejó su tierra, viajó a la India y permaneció ahí 40 años sin regresar a Inglaterra. Él participó directa e indirectamente en la traducción de la Biblia a más de 40 idiomas y dialectos del subcontinente indio. ¿Sí? Cofundó el Serampon College,
una educación pionera en esa época, ¿sí? Que formó pastores en la India, preparó traductores bíblicos y educó a los líderes locales, ¿sí? Cady también estableció una de las primeras imprentas misioneras de la India. Publicó Biblias, Nuevos Testamentos, porciones bíblicas, diccionarios, gramáticas, ¿sí? Hubo una distribución masiva de la literatura cristiana en la India en aquella época, ¿sí? Este fue un uso estratégico de la tecnología, adelantadísimo a su tiempo, ¿sí? Pero también sufrió la muerte de un hijo, problemas mentales de su esposa, pobreza extrema. Hubo un incendio donde se destruyeron años de manuscritos de traducción que él estaba haciendo, ¿sí? No existían las copias de seguridad en la nube en ese tiempo, ¿verdad? Pero perseveró siempre en su misión, porque entendía que la misión no es una actividad secundaria de la iglesia, es su corazón, es la razón de su existencia, ¿sí? Y para entender de manera más amplia esto, hermanos, vamos a precisar el día de hoy en 3 puntos. Número 1, la misión nace del corazón de Dios. Ese es el primer punto. Oiga, Dios es un Dios misionero, ¿sí? La misión no se originó en la iglesia, sino se originó en el corazón de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos un Dios que busca, un Dios que llama y un Dios que envía, ¿sí? Es maravilloso poder ver y entender esto, porque Dios siempre está dispuesto a actuar de esta manera. Un Dios que busca, un Dios que llama y un Dios que envía, ¿sí? Dios buscó a Adán, Génesis 3:9. Dios llamó a Abraham para bendecir a todas las familias de la tierra. Dios envió a su Hijo, como lo acabamos de ver en Juan 3:16. Hermanos, Jesús vino con una misión. Jesús no hizo su voluntad, sino la voluntad del Padre que le envió, ¿sí? Jesús, hermanos, no se sentó ahí en el templo y dijo, bueno, aquí voy a predicar todos los días a las 9 de la mañana. Quienes quieren venir que vengan y quienes no, pues lástima. No. Jesús iba de pueblo en pueblo. Jesús iba de montaña en montaña. Jesús iba de región en región, en burro, en barcas, caminando, como fuera. Pero Jesús iba porque comprendía que tenía una misión. Él vivió su misión, murió por su misión y resucitó por su misión, ¿sí? Y antes de ascender a los cielos, encargó esa misión a la iglesia. Dios ahora envía a su iglesia, lo leímos en Mateo 28. Por eso, la misión no es una moda o una opción, es un mandato de Dios que está en el plan redentor eterno de Dios. Lo que nos lleva al segundo punto. La misión es el mandato central de la iglesia, ¿sí? ¿Cuál es nuestra comisión? Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que Él nos ha mandado. Este mandato, hermanos, no fue dado a ciertas personas, a ciertos líderes, sino a toda la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿sí? Hermanos, Jesús dijo, y por eso empezamos leyendo desde el versículo 18. Después de su resurrección, Jesús dijo, y antes de irse a los cielos. ¿Qué dice el versículo 18? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
hay una autoridad suprema de Cristo que viene del mismo Cristo. ¿Sí? El señorío sobre todo ahora es de Cristo. Y por tanto, dice, como Él tiene el poder, dice, por tanto, porque yo soy Señor, por tanto, id y haced discípulos. ¿Sí? Id y haced discípulos. ¿A unas cuantas comunidades? ¿A unos cuantos pueblos? ¿A unas cuantas naciones? No. Id y haced discípulos, ¿a quién? A todas las naciones. ¿Sí? Entonces nosotros estamos comisionados por la autoridad de Cristo Jesús de ir y predicar el evangelio. Por eso no es una opción, es un mandato que nos da nuestro Señor. Y por eso estamos obligados a obedecer por el señorío de Cristo, a cumplir esa responsabilidad de la misión asignada por Dios a nosotros, la iglesia, de ir y predicar. ¿Sí? Y claramente, hermanos, nosotros necesitamos de un poder superior al nuestro para hacer esto. ¿Sí? Porque se vuelve una lucha espiritual. Porque el evangelizar, hermanos, es una guerra por territorio espiritual. Porque cuando una familia, un pueblo o una nación es alcanzada por el evangelio, Satanás pierde dominio sobre ellos. ¿Sí? Necesitamos entonces un poder sobrenatural para poder hacer la misión, para poder cumplir la misión. Y ese poder viene directamente de Dios, del Espíritu Santo. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Sí? Tenemos por la autoridad de Cristo, hermanos, una misión, pero no estamos solos. Necesitamos un poder sobrenatural y ese poder viene directamente de Dios por medio de su Santo Espíritu. Tenemos una misión y tenemos el poder para poder realizarla. ¿Sí? Por eso la misión, hermanos, no se hace en fuerzas humanas, sino en el poder del Espíritu Santo. Por eso, toda obra que Dios llama, sostiene con el poder de su Santo Espíritu. ¿Sí? Y si Dios con nosotros, ¿quién? Ni el diablo, hermanos, ni Satanás, ni sus demonios, ni el más poderoso de ellos, ni la persona con más poder en este mundo. Nadie va a poder contra nosotros. ¿Sí? Por eso es que el cristianismo, hermanos, aun cuando es perseguido, aun cuando a los cristianos se les prohíbe tener una Biblia, reunirse, cantar y adorar al Señor, aún así el cristianismo permanece porque Dios está con nosotros. Y aunque se levante el mundo entero, Él va a estar con nosotros siempre hasta el final. ¿Sí? Si tenemos el llamado de Dios para ir y el poder del Espíritu Santo para hacer, ¿por qué entonces no cumplimos nuestra comisión? Hay varias razones. La pereza. Hay muchas personas que han dejado de evangelizar por pereza. No hay que darle muchas vueltas al asunto, porque no le da ganas. ¿Recuerdan antes? Había muchas campañas evangelísticas, muchas personas ahí entregando folletos. Y mira ustedes ahora, así con la intensidad que era antes, no. Porque hay un acomodamiento, que es otra razón, ¿verdad? La iglesia se ha acomodado. ¿Sí? La iglesia cree que por venirse y reunirse aquí ya estuvo, ya cumplió su papel. No. Es bueno congregarse, por supuesto, pero también cumplir nuestra misión. Porque si nos quedamos encerrados en estas 4 paredes, hay un problema. ¿Sí? La apatía, ¿verdad? La falta de amor.
No evangelizar, hermanos, es una falta de amor, porque nosotros como cristianos sabemos cuál es el destino eterno de esas personas si no entregan su vida al Señor. Porque el que no naciere de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo, no puede ver el reino de los cielos. Está condenado y la ira de Dios está sobre él. Es una falta de amor terrible, entonces, no decirle a las personas la condición en la que están y quién puede salvarles. O por vergüenza. Qué bonito leer, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, pero usted sí se avergüenza. El lugar donde estudia, el lugar donde trabaja, el lugar donde se desenvuelve, ya saben sus compañeros de trabajo y de estudio que usted es cristiano, que usted es cristiana. ¿Ya lo sabe o no? No solo por sus actitudes, no, hermano, es que yo me comparo, no, está bien, pero por sus palabras también. Ya les ha dicho, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Ya les ha hablado de Cristo a las personas. A esas personas con las que se desenvuelve usted todo el tiempo, ya les habló de Cristo. O se avergüenza del evangelio. Sí. Por eso, hermanos, una iglesia que no evangeliza es una iglesia que está destinada a morir porque ha perdido su razón de existir. Una iglesia apática con las almas perdidas es una iglesia que ha perdido su primer amor. Porque los nuevos creyentes producen y estimulan al cuerpo de Cristo a la renovación de su fe y a su compromiso con la obra misionera de Dios. ¿Sí? Evangelizar es la misión que Dios le ha asignado a su iglesia. Y evangelizar no se limita solo a escribir textos bíblicos en redes sociales, a poner calcomanías ahí con frases cristianas atrás del carro, a ponerse con ahí unas cartulinas debajo de un semáforo diciendo Jesús te ama. Evangelizar va muchísimo más allá. Porque está bien decirles a las personas Dios te ama, pero no solo decirles eso, porque si les decimos solo Dios te ama, ese es un evangelio incompleto. El evangelio completo es decir a las personas Dios te ama y te ama tanto que envió a su Hijo por ti a vivir la vida perfecta que tú no puedes vivir, a morir como tú merecías morir, pero resucitó al tercer día. Y ahora te dice que te arrepientas de tus pecados y creas en Él como tu Salvador y Señor. Y si no lo haces, y si no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos y heredarás para siempre la condenación eterna en el infierno. ¿Alguna vez le ha evangelizado usted, ha evangelizado a una persona así? Muy pocas veces, muy pocas personas. Yo creo que la palabra infierno ha desaparecido del vocabulario de los cristianos por temor a ofender. Porque ese es el evangelio completo. La iglesia de Dios, evangelio completo, no es solo una denominación. Todos somos iglesia de Dios que debemos de predicar un evangelio completo. ¿Sí? Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que cualquiera de nosotros los seres humanos podamos ser salvos. Solo en Jesús, que es la palabra viva de Dios, puede saciar el alma sufriente y el alma perdida y condenada de las personas. Porque el mundo tiene muchas necesidades sociales, políticas, económicas, pero ninguna tan urgente como la espiritual. Es como ver a una persona sedienta en un desierto. Podemos ofrecerle entretenimiento, educación o compañía,
pero si no le damos agua, se va a morir. De igual manera, el mundo muere espiritualmente sin el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Pero Jesús, hermanos, Jesús es una fuente inagotable. Todos los que beben del agua que Él da no tendrán sed jamás, porque esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro del alma humana y le concede vida eterna. ¿Sí? El mundo necesita, las naciones necesitan, las familias necesitan, cada persona necesita de esta agua que le dé vida a su alma, que vivifique su ser y que glorifique a Cristo. Pero, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sí? Hermanos, nosotros como iglesia tenemos las buenas nuevas para darle la solución de vida a las personas. Tenemos las buenas nuevas para que las personas se salven. Tenemos el poder del Espíritu Santo para hacerlo, pero si no lo hacemos, de nada sirve el que nosotros tengamos un eslogan de iglesia. Porque la iglesia está comisionada para predicar, y ese es su corazón, es su latido. ¿Sí? ¿Cómo van a invocar si no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo van a oír y cómo van a creer si nadie les predica? Sí. En las misiones se usa o se identifica una parte del mundo como la ventana 440. Que son regiones del mundo donde hay personas, tribus y algunas naciones todavía, que nunca todavía han escuchado el Evangelio de Jesucristo. Nunca. Ellos no saben quién es Jesús, ellos no saben qué es Biblia, qué es Evangelio. Nunca han escuchado. ¿Sí? Tanta necesidad que hay en el mundo. Y sin ir a otras naciones, hermanos. Miremos nuestro continente latinoamericano, hermanos, perdido. Nuestra nación, Guatemala, perdida. ¿Sí? En las grandes ciudades la gente está perdida. Tal vez con un estrato económico muy alto, social muy alto, pero perdida. Y en el interior del país la gente está perdida también, porque el evangelio no es para ricos y para pobres o para pobres, el evangelio es para todos, porque todos estamos perdidos. Y cada persona que muere sin Cristo muere condenada a la más triste y lamentable de las penas, que apenas si podemos imaginar con nuestra finita mente humana. Cada persona que muere sin Cristo permanecerá en cárceles de tinieblas junto a Luzbel y sus demonios, en llamas de fuego ardiente, donde el gusano no muere y es el lloro y el crujir de dientes, no por unos años, no por unas décadas, no por unos siglos, sino por toda la eternidad. Pero ¿cómo van a creer si nadie les predica? Pero esto puede cambiar. Dios ya le dio a la humanidad un plan de salvación en Cristo para ser arrebatados de las llamas del infierno al cielo glorioso junto a Él.
para todo aquel que invoque su nombre. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Sí? Dice después Pablo, lo junta, no está aislado. Solo en Cristo hay salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ni los ritos, ni las tradiciones, ni las buenas obras. Solo Cristo. Y por ello, a menos que Cristo sea creído en el corazón y confesado por la boca del hombre, seguirá en perdición, a la espera de su muerte, para que esa condena sea consumada. Pero Cristo ofrece salvación y esa es la solución. Es una solución con repercusiones eternas. Cristo ofrece salvación. Ya vino. Vivió una vida perfecta. Murió en lugar de nosotros los pecadores. Resucitó al tercer día. Cristo ahora ofrece salvación a todo aquel que cree. Y es Cristo quien encarga esa misión para que nosotros vayamos y le contemos a las personas sobre esas buenas nuevas, a nosotros, a la iglesia. Nos confiere su misión para predicar las buenas nuevas, para que la gente sea salva. Porque en su soberana gracia, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la fe no va a venir a las personas, a menos que la palabra de Dios sea predicada. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad entonces, ¿sí? Reflejar la luz de Cristo a este mundo en tinieblas y ser esa sal que preserve la verdad de Dios en medio de un mundo caído, ¿sí? Entonces, entendiendo quién es la iglesia y la razón de existir de la iglesia por el mandato que Dios nos ha dado, esto nos lleva al tercer y último punto: las responsabilidades integrales de la iglesia hacia la misión. Hermanos, la iglesia tiene la responsabilidad de cumplir con su gran comisión dada por Dios, teniendo como modelo a seguir a Jesucristo, porque Él fue un misionero por excelencia, el misionero por excelencia. Tenemos a Jesús como un modelo y a su Santo Espíritu como el que nos otorga el poder para hacer la obra de Dios en la tierra. Y por eso hacemos o podemos hacer la división de responsabilidades que tiene la iglesia hacia las misiones en tres: espirituales, comunitarias y de sostenimiento. Punto A: responsabilidades espirituales. La iglesia tiene la responsabilidad de predicar, confiando en que es Jesús mismo quien edifica su iglesia. ¿Sí? Es Jesús, ¿sí? No nosotros. Él añadía, dice el libro de los Hechos, a los que habían de ser salvos. Nosotros no somos autoenviados, sino enviados por Dios por medio de una iglesia local. ¿Sí? Por eso es la obra de Dios, no la nuestra. ¿Sí? Nosotros no edificamos la iglesia, sino el Hijo. Nosotros no convencemos a las personas de pecado, sino el Espíritu Santo, para hacer cumplir la misión de Dios. Entonces, con esto nos damos cuenta que la labor misionera es una labor donde participa activamente el Dios Trino: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Y este Dios Trino y uno comisiona a la iglesia para llevar a cabo su plan acá en la tierra. ¿Sí? La iglesia tiene la responsabilidad espiritual de predicar y de enviar predicadores para hacer cumplir la misión. ¿Quiénes son estos? Los misioneros, ¿sí? Los que se encargan de hacer misión.
de cumplir la misión. Las iglesias locales, hermanos, tienen la responsabilidad espiritual de enviar personas a predicar, de hacer misiones con único fin y propósito, que las personas se salven. Y plantar iglesias donde el evangelio es predicado. ¿Sí? Por eso, una misión es el medio. Oiga, el medio. Pero la plantación de una iglesia es el fin bíblico. ¿Sí? El trabajo de la misión está establecido donde empezamos leyendo. Hacer discípulos, bautizarnos en el nombre de la Trinidad y luego enseñarles todas las cosas que Él ha mandado. Ese es el trabajo. ¿Sí? Entonces espiritualmente están esas tres cosas por hacer en una misión. Predicar, para que las personas crean y se vuelvan discípulos de Cristo. Bautizar, para que los convertidos den un testimonio público de su fe. Y tercero, enseñar, para que conozcan más de Cristo, de su carácter y de sus mandamientos. Esto es el discipulado. ¿Sí? Todo esto siempre con la mirada puesta y el propósito fijo de plantar una iglesia, con familias convertidas y comprometidas con Cristo y su causa. Este es el modelo bíblico y apostólico que la Biblia nos enseña. ¿Sí? Porque nosotros seguimos el modelo apostólico, pero no de los apóstoles de hoy en día, ¿verdad? El modelo apostólico de la Biblia, ¿verdad? De los hombres que el Señor eligió. ¿Sí? Y el modelo apostólico, hermanos, es misiones que culminan en iglesias locales. En el libro de Hechos hay un patrón normativo. Vayamos ahí adelantito. Hechos, capítulo 13. Versículos del 1 al 3. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Oiga lo que había: Bernabé, Simón el hijo que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Sí? Entonces aquí está el patrón, ¿verdad? Normativo. Esto empieza con el envío de personas desde una iglesia local. Misioneros autoenviados no existen en la Biblia. ¿Sí? Siempre tienen que salir los misioneros de una iglesia local. ¿Sí? Eso es importante. Aquí vemos que la iglesia de Antioquía dice que discierne la voluntad de Dios, que es cumplir la gran comisión. Ministra, dice, ora y ayuna, y entonces envía a los misioneros. ¿Sí? Esto afirma dos cosas, hermanos. Primero, que la misión nace en la iglesia, no al margen de ella. Y que la iglesia es el agente enviador y responsable de la obra que se levanta. ¿Sí? Entonces, primero, es la iglesia quien envía personas para que vayan y prediquen y hagan obra misionera. Pero la iglesia que los envía no solo tiene esa responsabilidad de hacer eso, ¿sí?, sino de orar por ellos, de rogar por ellos, de clamar por ellos. ¿Sí? Este es el modelo bíblico, estamos viendo. Ahí la iglesia de Antioquía oró y ayunó por ellos. ¿Sí? Son enviados, hacen la misión y posteriormente entonces se busca el establecimiento de iglesias en cada lugar alcanzado. Vayamos ahí al capítulo siguiente. Está el siguiente. Todo es con base bíblica. Hechos 14, versículo 21, dice: y después de anunciar el evangelio, oigan, ya habían hecho la obra misionera, ¿verdad?, aquella ciudad, y de hacer ¿qué? Muchos discípulos, porque es lo que el Señor quiere, volvieron a Listra, Iconio y a Antioquía, que fue la iglesia que los envió, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y entonces dice:
En aquel lugar, ya con discípulos, constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, ahí está la responsabilidad espiritual, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay un patrón de una iglesia local que discierne la voluntad de Dios y que entiende que debe de cumplir la gran comisión, tiene que enviar a personas para que prediquen la palabra de Dios a cierto lugar. Y las personas que van a ese lugar tienen la misión de hacer discípulos. Y habiendo ya discípulos, entonces ya se conforma una iglesia. ¿Sí? El objetivo apostólico, hermanos, nunca fue hacer centros evangelísticos permanentes, sino establecer iglesias organizadas con liderazgo y disciplina espiritual. ¿Sí? Por eso, la misión es transitoria, pero la iglesia es permanente. ¿Sí? Entonces, el orden es enviar misioneros que cumplan la gran comisión, hacer discípulos, y que esos discípulos formen una iglesia local donde haya una organización y liderazgo. Así, ese es el orden. ¿Sí? Por eso el fin de la misión siempre será ser y hacer iglesia. Negarse a plantar iglesias donde el evangelio es predicado no tiene ningún precedente bíblico. ¿Sí? El fin de la misión siempre será ser y hacer iglesia, porque en el plan redentor de Dios la iglesia es central. Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Sí? Dios ha determinado, hermanos, que su gloria sea manifestada por medio de la iglesia. No principalmente por individuos aislados o por organizaciones paraeclesiásticas, o sea, fuera del margen de la iglesia. ¿Sí? Por lo tanto, abrir una misión con miras a plantar una iglesia es alinearse con el instrumento que Dios ha elegido para revelar su gracia y verdad. ¿Sí? Y por eso es la responsabilidad espiritual y la responsabilidad más grande de la iglesia. Primera responsabilidad. Segunda responsabilidad, las responsabilidades comunitarias. ¿Sí? Hermanos, la apertura de una misión es un acto de mayordomía espiritual, no de expansión institucional, porque hay iglesias que abren otras misiones solo con el fin de que su nombre sea más grande, más conocido. No, es un acto de mayordomía espiritual, no de expansión institucional. ¿Sí? Una iglesia abre una misión no para reproducir su nombre, sino para reproducir iglesias fieles a Cristo. ¿Sí? Y como es un acto de mayordomía y de reflejo del carácter de Cristo, la iglesia tiene una responsabilidad, una labor comunitaria. Pero no desde el punto de vista de una caridad hueca y sin sentido y egoísta, no, sino desde un punto de vista de amor y compasión por la comunidad. ¿Sí? Nuestra vida cristiana, hermanos, es una vida de comunidad, ¿sí? No individualista. Y como una comunidad de fe que somos, nuestras misiones deben tener esta responsabilidad también. ¿Sí? El libro de Hechos, vayamos allá a Hechos 2, narra la vida de los primeros cristianos, ¿verdad? Y cómo ellos entendieron sus responsabilidades comunitarias con los nuevos cristianos. Hechos 2, 43 al 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí? Hermanos, la vida de los primeros cristianos, ¿sí?, nos muestra que estaban dispuestos a usar incluso sus propias posesiones en cualquier momento para suplir la necesidad de los primeros cristianos. ¿Sí? Pero el punto acá es que vivían en comunidad. Los hermanos se preocupaban por los nuevos creyentes. La iglesia no se preocupaba solo por predicar el evangelio, no solo por establecer iglesias, sino también en ser iglesia.
y preocuparse por la vida de los demás. Jesús predicaba que Él era el pan de vida, pero también daba pan de harina a las personas que le seguían, ¿sí? Ahora, claro, es importante, hermanos, entender que el principal propósito de la iglesia no es ser el rival de la UNICEF o de alguna organización internacional ahí de caridad. No, no, no. La obra social no sustituye la predicación, que es a lo que la iglesia está llamada, pero sí la acompaña como una expresión visible del amor de Cristo. ¿Sí? Por ejemplo, hermanos, aquí en Guatemala, cuando vinieron los primeros misioneros, ¿verdad? Ellos entendieron muy bien esto. Sus responsabilidades comunitarias, no solo las espirituales. ¿Sí? La obra social para ellos no sustituyó la predicación, ¿verdad? Pero sí la acompañó como una expresión visible del amor cristiano. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en Guatemala, muchos de los primeros misioneros que vinieron encontraron un país con altísimos índices de analfabetismo, especialmente en los pueblos del interior del país, como los nuestros. Pero crearon escuelas primarias básicas. Estos fueron los misioneros presbiterianos, metodistas, bautistas, ¿sí? Y la enseñanza de la lectura se hacía como texto principal con la Biblia, ¿sí? Formaron maestros cristianos locales, ¿sí? Y la alfabetización, hermanos, la alfabetización, es enseñarles a leer a las personas, no solo era un acto social, era una estrategia misionera también, para que las personas pudieran por sí mismas leer la palabra de Dios. Porque si le doy una Biblia a una persona que no sabe leer, de nada le va a servir. ¿Sí? Por ejemplo, en ese tiempo las niñas no tenían acceso a la educación formal. ¿Sí? Las mujeres eran excluidas de la sociedad. En esos tiempos sí, ahorita ya no. En esos tiempos sí. Y mujeres misioneras cristianas fundaron escuelas para niñas. Les enseñaron a leer, a escribir los principios bíblicos. Promovieron la dignidad de la mujer desde una cosmovisión cristiana. No las empoderaron, ¿verdad? No. Simplemente lo que les decía al inicio del servicio. Ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer. Por la sangre de Cristo todos tenemos el mismo valor y dignidad. Diferentes roles sí. El hombre y la mujer no tienen los mismos roles. Tenemos diferentes roles establecidos por Dios mismo, sí. Pero dignidad y valor igual. También Guatemala, hermanos, y no solo en esos tiempos, sino ahora también, pero en esos tiempos, carecía de servicios médicos básicos, ¿sí? Y por eso los misioneros no solo predicaban, atendían ciertas enfermedades, prestaban primeros auxilios, introdujeron prácticas básicas de higiene para que la gente no se enfermara tan fácilmente, ¿sí? En muchos pueblos de Guatemala, el primer médico que conocieron fue un misionero cristiano, que no habían hospitales o centros de salud como ahora, ¿no? ¿Sí? Y esto abrió las puertas al evangelio y mostró que la fe cristiana se interesa no solo en el alma, sino en el bienestar integral de las personas, de su cuerpo, como templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Los primeros cristianos no inventaron claramente el cultivo de tierras, pero sí le enseñaron a las personas cómo sembrar, ¿verdad?, hortalizas más productivas. Por ejemplo, la iglesia Amigos, los misioneros que vinieron aquí en Guatemala antes del siglo XX, no se sembraban manías. Ellos vinieron aquí a Chiquimula y le enseñaron a la gente a sembrar las manías, ¿sí? Les enseñaron que era un alimento nutritivo, ¿sí? Era un cultivo comercial, ¿verdad? ¿Sí? Y estos misioneros de esta iglesia promovieron activamente la siembra de las manías en muchos lugares del país, ¿sí? Para combatir el hambre y la pobreza de esa época, ¿verdad? Porque la siembra del maní tiene muchas ventajas, ¿verdad? Crece en suelos pobres, requiere poca agua, es altamente nutritivo, tiene mucha proteína y puede almacenarse muy fácilmente y venderse también, ¿sí? Y para muchas comunidades, hermanos, muy empobrecidas, esto significó mejor alimentación familiar,
ingresos adicionales y el aprovechamiento de esas tierras que antes no producían nada. ¿Sí? Porque los misioneros entendían que había una responsabilidad comunitaria, ¿sí? Y que la iglesia es la encargada de llevar esa responsabilidad con los nuevos cristianos, porque el evangelio debe transformar las vidas de manera integral. Efesios 2:10 dice que nosotros, la iglesia, somos hechura suya, creados en Cristo para las buenas obras. ¿Sí? La misión nace del corazón de Dios y se expresa en palabras y en obras. ¿Sí? Y por último, para terminar, las responsabilidades de sostenimiento. Hermanos, la Biblia no separa lo espiritual de lo práctico. ¿Sí? Toda obra misionera requiere fondos económicos. Y es a la iglesia a la que Dios hace responsable del sostenimiento financiero de las misiones por medio de ofrendas misioneras. ¿Sí? Y esto también es bíblico. Vayamos ahí a 1 Corintios. El apóstol Pablo, hermanos, organizó recaudaciones económicas para sostener la obra de Dios aquí en la tierra y ayudar a los cristianos. 1 Corintios 16, versículo 1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré. ¿Para qué? Para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Pablo entendía, hermanos, que la misión requiere envío, pero ese envío requiere recursos. Y los recursos provienen del pueblo de Dios, la iglesia. ¿Sí? Y esto es porque la palabra de Dios nos llama a nosotros de una manera especial, que nos responsabiliza enormemente con el sostenimiento de la obra. Vayamos de allá atrásito, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9 dice: porque nosotros somos, ¿qué dice? Colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo nos llaman nosotros los cristianos? Colaboradores de Dios. Y oiga, hermano, oiga, esto no significa que Dios nos necesite, porque Dios no necesita a nadie, sino que Dios nos permite el privilegio de participar. ¿Sí? No es que le estemos haciendo el favor a la obra de Dios. ¿Sí? No. Es nuestra responsabilidad y privilegio poder participar en la obra de Dios. ¿Sí? Somos colaboradores de Dios. Debemos de servir, orar, pero también dar de nuestros recursos. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo le pertenece a Él. Todo es de Él. Nosotros simplemente somos mayordomos de lo que Él nos ha dado. ¿Sí? El dinero no es un fin, hermanos, ni amamos el dinero, pero es una herramienta que Dios usa para que su obra avance. Y luego Pablo ahí mismo en 1 Corintios 3:9 nos dice también que somos ¿qué? Labranza de Dios. Pablo aquí usa la imagen de la labranza, del cultivo, ¿verdad? Y todo cultivo requiere ¿qué? Siembra, cuidado, recursos. Nadie espera cosechar sin primero invertir. ¿Sí? ¿Y qué dice 2 Corintios 9:6? El que siembra escasamente, también segará escasamente, pero el que siembra generosamente, generosamente cosechará. ¿Sí? Hay una realidad financiera para todo aquel que no se toma en serio la responsabilidad del sostenimiento de la obra de Dios y siembra poco. ¿Qué va a pasar entonces? Va a recibir poco. ¿Sí? Pero también hay una promesa financiera de bendición para todo aquel que se toma en serio la responsabilidad del sostenimiento de la obra de Dios. Que si siembra generosamente entonces va a cosechar. ¿Sí?
Este es el verdadero significado de este texto, ¿verdad? Porque estos textos son los que usan mucho los pastores o los apóstoles de la prosperidad, ¿verdad? Pero este es el correcto significado. Y sí hay promesas financieras en la Biblia. Si das poco, recibes poco. Si das mucho, recibes mucho. El problema, hermano, es que hay muchas personas que están esperando cosechar, pero nunca han sembrado. Si no se puede. Pero pruebe. Dé generosamente. Y de esos resultados generosos se va a encargar Dios. ¿Sí? Y aunque nuestra intención al dar dinero a la obra de Dios no sea dar para luego recibir, Dios en su misericordia, gracia y amor nos promete dar generosamente también. Siempre y cuando sembremos de igual forma. Porque es nuestra responsabilidad como iglesia sostener la obra de Dios. Y esto siempre ha sido así, no solo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. La obra de Dios, los levitas, los que están ahí al frente, las primicias, los diezmos. ¿Sí? Para Dios siempre ha sido importante esta responsabilidad de sostenimiento. ¿Sí? Porque dar es un acto espiritual. Dar es parte de la adoración a Dios y es una expresión de mayordomía. Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, al que da con alegría. No el que está dando para esperar algo a cambio, no el que está dando solo porque para chilerear ahí que está. No. El que da con alegría en su corazón, porque así lo ha dispuesto y entiende que es su privilegio y su responsabilidad también ofrendar en la obra de Dios. Sí. Y claramente la obra de Dios, hermano, no se sostiene principalmente con dinero, pero tampoco se puede pretender sostenerla sin Él mismo. ¿Sí? ¿Sabe qué? Muchos impíos dicen, ¿verdad? ¿Para qué le das tu dinero a la iglesia? Dios no necesita tu dinero. ¿Ha visto eso? ¿Sí? En parte es cierto, Dios necesita de nuestro dinero. Dios es dueño del oro y de la plata. Él no necesita el dinero del hombre. Pero la iglesia sí necesita del dinero para sostenerse y para sufragar sus necesidades terrenales. Y Dios mismo así lo ha dispuesto. Y le ha encargado a la iglesia esta responsabilidad de sostener financieramente la obra de Dios. ¿Sí? Porque la obra es de Él. ¿Sí? La obra es de Dios. El crecimiento es de Dios. Pero el privilegio de colaborar es de nosotros. Es nuestro privilegio. ¿Sí? Sostenerla financieramente la obra no debe ser una carga, hermanos. No lo es. Pero sí es una responsabilidad. Y una oportunidad de participar en lo que Dios está haciendo. ¿Verdad? Qué maravillosa oportunidad poder participar en lo que Dios hace, en lo que Dios levanta, en lo que Dios está haciendo. Es un acto de gratitud a Dios dar por todas las bendiciones recibidas de parte de Él. ¿Sí? Porque nosotros somos los colaboradores de Dios acá en la tierra. Y los colaboradores no solo observan, sino también participan. ¿Sí? Y no es necesario tener mucho para dar. En 2 Corintios 8, ya no lo vamos a ver por cuestiones de tiempo, Pablo narra ahí unas iglesias en Macedonia que eran pobres económicamente, pero cuando Pablo recogió las ofrendas misioneras, dice que dieron su dinero y aún más allá de sus posibilidades. Tal vez hasta vendieron sus propiedades, sus pertenencias, con tal de poder servir a Dios y a los demás. Así como vimos hace un momento en Hechos 2. ¿Sí? Donde muchos vendieron sus propiedades para poder apoyar la obra de Dios y a los nuevos hermanos en la fe. Le hago una pregunta. ¿Usted estaría dispuesto a vender algo de su propiedad para ayudar a los hermanos en la fe? Difícil, ¿verdad? Pero es el ejemplo que nos da la palabra de Dios. Imagínense, es una muestra de amor, pero humanamente, secularmente inconcebible, ¿verdad? Por eso no se trata de tener mucho, sino de tener siempre la disposición de dar. ¿Sí? Y por supuesto, el Señor ha bendecido económicamente a unos más que a otros, pero es para que sostengan más ampliamente la obra de Dios. ¿Sí? Porque la Escritura es clara.
Dios reparte los recursos conforme a su soberanía. ¿Qué dice allá la parábola de Mateo 25? A unos dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1. A cada uno conforme a sus capacidades. ¿Sí? Entonces, desde una visión bíblica, no todos pueden ir, no todos pueden dar lo mismo, pero sí todos pueden participar. ¿Sí? Dar. ¿Sí? A quienes Dios ha bendecido más económicamente, también les demanda mayor responsabilidad. Lucas 12:48, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y esto es en todo sentido. Algunos van, algunos oran y algunos sostienen, pero todos debemos de participar y obedecer. Todos. ¿Sí? Si Dios le ha bendecido económicamente más de lo necesario para cubrir sus necesidades, tenga por seguro que lo ha hecho para que usted bendiga de una manera más amplia a la obra de Dios. Porque los recursos que Dios nos da tienen que tener 2 destinos fijos: nuestra familia y nuestra iglesia. Así. Si el Señor nos da, es para que bendigamos a nuestra familia y a nuestra iglesia. ¿Sí? Él lo ha hecho por esa manera, ¿verdad? La responsabilidad es de todos, conforme a nuestras posibilidades. Pero son nuestras responsabilidades también, por amor a Dios y a los demás. ¿Sí? Porque la iglesia que ama a Dios, hermanos, ama la misión. Porque el amor de Dios nos constriñe, dice 2 Corintios 5:14. Es decir, nos domina ese amor tan grande y nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Una iglesia que no se responsabiliza ni espiritualmente, ni comunitariamente, ni financieramente, está perdiendo el rumbo terriblemente. Pero una iglesia centrada en Cristo inevitablemente va a ser una iglesia misionera y se tomará en serio todas esas responsabilidades inherentes. ¿Sí? Por ello, hermanos y hermanas, la misión no es un ministerio más, es el corazón de la iglesia. Cristo no dijo, si quieren, vayan. ¿Qué dijo Cristo? Id. Y si la misión es el corazón, entonces no puede ser algo opcional. Hoy hemos visto que la misión no es un programa, ni es una actividad secundaria, ni es una bonita labor social, no. No es una opción para algunas iglesias particularmente entusiastas. La misión nace del corazón mismo de Dios, un Dios que busca, un Dios que llama, un Dios que envía, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios se revela así, como un Dios misionero, decidido a glorificarse, salvando pecadores de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. ¿Sí? Y esa misión es dada a nosotros. Es el mandato de la iglesia. No fue dada a individuos aislados, sino al cuerpo de Cristo. La gran comisión no fue una sugerencia o un mandato para la iglesia de antes. Es una orden vigente para la iglesia de toda generación. La iglesia que no vive para las misiones comienza lentamente a morir, porque irónicamente está viviendo solo para sí misma, lejos de su primer amor y el amor hacia los demás. Y hemos visto también que toda esta situación de la misión que Dios nos da demanda responsabilidades integrales. Una responsabilidad espiritual, proclamando fielmente el Evangelio. Una responsabilidad comunitaria, mostrando el amor de Cristo de manera tangible. Y una responsabilidad económica, sosteniendo con generosidad la obra de Dios. La misión bíblica requiere oración, acción y provisión, porque así lo estableció el Señor. Por tanto, la pregunta final, hermanos, no es si creemos en las misiones o no, sino si estamos viviendo como una iglesia con un corazón misionero. Si estamos orando por los que van, estamos enviando con convicción, y si estamos y vamos a sostener con fidelidad. Una iglesia cuyo corazón late al ritmo del corazón de Dios será una iglesia que ame las misiones, que invierte en ellas y que se sacrifique en ellas, por ellas. Porque cuando la misión es el corazón de la iglesia, el evangelio avanza, los pueblos son alcanzados y Cristo es glorificado. Que Dios nos conceda entonces, hermanos,
No ser una iglesia solamente que admira la misión, sino una iglesia que vive para hacer cumplir su misión. Que Dios nos conceda ser una iglesia viva, viva, no solo de nombre, ¿sí? Viva, centrada en el Evangelio, apasionada por la misión hasta lo último de la tierra, para la gloria de su nombre. Sea la tierra llena de tu gloria, dice el Salmo 72. Y entonces será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Amén. Póngase de pie, hermano y hermana.